Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy voy a mostrarles cuáles son los materiales que vamos a utilizar para iniciar con este proyecto. El día de hoy voy a utilizar este tipo de material, es fino, es del número 2 y es este material. En caso de no tenerlo, no te preocupes amiga, utiliza cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Y también voy a utilizar este otro tipo de material porque es el que tengo a la mano. Trae 273 yardas, 250 metros, 100 gramos. Y este otro tiene, a ver, vamos a ver cuánto contiene, 200. Aquí tiene 244 yardas, 315 metros y en esta ocasión también trae 100 gramos. Este nos dice que es del número 3 y este nos dice que es del número 2, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿les parece? Si continuamos con ganchito de 2.50, vamos a necesitar nuestras tijeras, aguja para lana o estambre y es muy probable que utilicemos marcadores. Para yo voy a utilizar esta cintilla para decorar. Y ojo amigas, ojo amigos ahí en casita, ojo, este es opcional y lo puedes encontrar en tu mercería, en línea o en esas tiendas de telas. Así es que tú lo decides. Vamos a comenzar. Voy a comenzar aquí asegurando este primer punto y voy a comenzar a tejer cadenas. Cada quien en casita va a tejer las cadenas que necesite. Así es que voy a aventajar la cantidad y regreso para recomendarte las que tú necesitas. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí tengo yo 71 puntos. Sí, yo te voy a dar ahorita una cantidad y tú vas a hacerle un punto menos. Ahorita te voy a decir cómo vamos a hacer el último punto. Vamos a empezar. 72 cadenas, tú vas a ponerle uno menos, que serían 71, para recién nacida. En total van a ser 72. 78 cadenas de 3 a 9 meses, 84 cadenas de 9 a 18 meses, 90 cadenas de 2 a 4 años, 96 cadenas de 4 a 6 años, 102 cadenas de 6 a 8 años, 108 cadenas de 8 a 10 años, y por último 114 cadenas de 10 a 12 años. Esto solo aplica si estás tejiéndolo con ganchito de 2.5 y una lana delgadita del número 2, recuérdenlo. Ok, ya si están tejiendo con otro material, si tienes que seleccionar que le quede o que entre por la cabecita de la personita a quien se lo vas a tejer. Ok, yo ya tengo aquí la cantidad que necesito. Ahora, para la talla que yo estoy tejiendo tengo 71 puntos y el número 72, recuerdan que les dije que hicieran un punto menos, este es el último punto, levanto 1, 2, 3 y en este último punto que sostuve vamos a tejerle ahí el punto, este sería el punto 71 y este el punto número 72, ¿sí? Así es como vamos a hacerlo. Y después yo me voy a pasar al siguiente punto y voy a empezar a tejer un punto alto y un punto alto. Así. Y esto lo voy a hacer en esta ocasión hasta tener 13 puntos. Ahorita les voy a decir lo de las demás tallas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta va a ser la parte de la espalda. 7. Vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. 8. 9.
10, 11, 12 y 13. Hasta aquí. Ahora hacemos 2 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer 13 puntos altos. 1, 2, va a ser uno por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta parte de aquí a aquí es la parte de la manga. Aquí voy a tejer 2 cadenas y me voy a pasar a este punto que sigue. Y ahora yo voy a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer la parte del frente. Para la parte del frente voy a dejarle 20 puntos, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 2 cadenas. Me paso al punto que sigue y voy a empezar a tejer punto alto y vamos a hacer 13. Estos 13 son para la parte de la manga y llevamos 3. Continuamos hasta tener 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora hacemos 2 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y me voy a traer este pedacito de hebra para irlo perdiendo al mismo tiempo que voy tejiendo esos puntos altos. Y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por último 13. Y voy a tirar de ahí del cordoncito hasta acomodar. Y una vez que hayamos acomodado, vamos a tirar un poquito y vamos a cortar. Y así nos ha quedado. Listo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2.
hacemos 2 cadenas, giro. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las 2 primeras cadenas. Me voy a pasar al que sigue y tejo punto alto. Punto alto y miren, vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a donde tengo la parte de los aumentos. Miren, punto alto. La parte de los aumentos es donde tengo las cadenas. Ahora, ¿quieren saber cómo vamos a distribuir los demás puntos? Ok, en un momento más se los voy a estar pasando. Voy a llegar hasta aquí, hasta donde tengo el espacio este de los puntos altos. Ahí voy a pasar y voy a tejer punto alto. 2 cadenas y punto alto. Y en el que sigue hacemos el punto alto. Aquí estoy haciendo un punto de aumento, 2 cadenas y un punto de aumento. Y continúo tejiendo. Un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente al espacio de las cadenas. Y mientras yo llego al espacio de las cadenas, vamos a ver cuánto le vamos a dejar. Voy a empezar con la distribución. Vamos a hacer lo siguiente. Para los recién nacidos es esta talla que yo estoy haciendo. Aquí va a tener esta que va a ser la abertura donde van a ir aquí la parte de los botoncitos. Ok, ahí va a estar los botoncitos. Entonces, para este, amigas y amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarle aquí 13, 13, 13, 13 y aquí le vamos a dejar 20. Ahí está. Sí, entonces voy a acercarlo un poquito más. 13. 13 para la espalda, 13 para la manga, 13 para el frente, 13 para la siguiente manga y 13 para la espalda. Ahora nos vamos a ir por este que es el de 3 a 6 meses. Para este yo voy a dejar 22 en la parte del frente y voy a dejar 14 y 14 para cada manga. Y aquí a la mitad donde van los botoncitos voy a dejar 14 y 14. Y me voy a pasar este que es de 9 a 18 meses. Voy a dejarle 24 para la parte del frente. 15 para la parte de las mangas y voy a dejarle 15 y 15 para la parte del frente. Y ahora me voy a pasar a este que es de 2 a 4 años. En este voy a dejarle 26 para la parte del frente. 16, 16, 16 y 16. 28, 17, 17, 17 y 17, que es el de 4 a 6 años. Y vamos ahí. Van a ser 30, 18, 18, 18 y 18. Ahora este que es el de 108. Vamos a dejarle 32. Ahí lo voy a encimar. 32 que es para la parte del frente. Aquí van a ser 19, 19, 19 y 19. Y por último aquí van a ser, en este caso, a ver, vamos a ver. Dejaríamos 34 para la parte del frente, 20, 20, así nos va a quedar.
que sería la última talla, que es la de 10 a 12 años. Si por ejemplo estás tejiendo con una lana más gruesa, yo te recomiendo que si estás a lo mejor tejiendo la talla 12, selecciones la talla 8 o si estás o hasta la 6 dependiendo de lo grueso de tu material, o si estás tejiendo por ejemplo una talla de 2 a 4, selecciones a lo mejor la de 19, 18, mídele la primera vuelta a tu pequeña y si no utilizas una más pequeña, ¿ok? Bueno, entonces ya ahora ya sabemos cuánto y cómo van a ser las distribuciones. Bueno, pues entonces aquí vamos a continuar, ¿les parece? Ya vieron la distribución y en este momento, amigas y amigos, si te ha gustado que les deje para todas las tallas indicaciones, entonces deja un me gusta para este video. Yo les voy a agradecer de todo corazón el apoyo y su compañía. Mil gracias, amigas y amigos. A todas las amiguitas que siempre están aquí presentes, 1.000.000 de gracias. Voy a continuar aquí. Ya llegué a la parte de los aumentos. Yo voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y luego me paso aquí y vamos a tejerle así, un punto alto y voy a continuar tejiendo un punto alto hasta llegar nuevamente a la parte del aumento. Y ahorita vamos a ver cómo va a ir quedando amigas y amigos, porque adivinen que, uy amigos, no vamos a tener que ponerle los ojales que después, esa sección de ojales y botones que siempre renegamos porque que no nos queda o que nos queda más chiquito, más grande, que le ponemos más o menos puntos o simple y sencillamente que ya no le queremos hacer nada al resto del vestido, ¿verdad? Queremos que sea así rapidito, sencillito. Pues adivinen qué, amigas, no va a ser necesario. Con estas cantidades que les acabo de dar, no va a ser necesario y ahorita ustedes lo van a ver. Ya he llegado a la parte del aumento. Aquí tejemos el punto, 2 cadenas, ahí nuevamente el punto alto para que sea la parte de los aumentos y ya continuamos tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a la parte de los aumentos. Llegamos hasta aquí. Ya he llegado hasta aquí, hasta este punto, y aquí yo le voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Esto lo vamos a ir haciendo, amigas y amigos, vuelta tras vuelta hasta obtener la cantidad que necesitamos. Por ejemplo, en mi caso yo creo que voy a hacer unas 8 vueltas aproximadamente, y ahí en casita pues sí, dependiendo de la talla le vas a ir haciendo una vueltita, sí, una vueltita, tal vez sí, yo creo que una vueltita va a ser suficiente o tal vez 2, pero yo digo que con una por talla será más que suficiente, ¿ok? Entonces miren, una vez llegado hasta aquí, se fijan, hice aquí arriba de la cadena, hice el punto, 1, 2 cadenas, giro, este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las 2 cadenas, me paso al punto que sigue y tejemos un punto alto, en el punto que sigue un punto alto y así voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a la parte de los aumentos. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer. Ya acabamos, amigos. Ahora, ustedes ya vieron que es repetitivo, ¿verdad? Ok, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Un punto alto, 2 cadenas
y un punto alto en el mismo espacio. Y luego, ya que tenemos esta parte de aumento, ahora me paso al que sigue y vuelvo a repetir. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Voy a completar toda la vuelta. Recordemos nada más hacer los aumentos. Ya he terminado mi vuelta y yo ya comencé una vuelta más. Un punto por cada espacio. Y mismo proceso, cuando lleguemos aquí, hacemos el punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos aquí, un punto alto y en el que sigue punto alto, ¿sí? Para tener 2 puntos de aumento. Y esto lo vamos a repetir, ya les había comentado, vuelta tras vuelta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a juntar este con este, que son la parte de los aumentos, y lo voy a poner así boca abajo, ¿ok? Así. Y luego el otro lado también voy a juntar este con este, y aquí este va a ser el área de los botones y de los ojales. Aquí los vamos a poder poner, miren, porque cruzan y ya no es necesario agregarle el espacio de los botones, sino que aquí le ponemos botoncito y listo. ¿Qué les parece? Ok, voy a aventajar lo que yo necesito y en un ratito más yo regreso. Y una recomendación que les voy a dejar, amigas y amigos, es siempre revisen aquí abajo en la descripción donde dice el título, abajo dice más. Dale clic, ahí te voy a dejar enlaces anteriores a este video o posteriores. En esta ocasión este es el primer video, pero te encontrarás los que siguen. Yo soy Mari Rolón y recuerda, si quieres que te deje los videos con indicaciones para todas las tallas, entonces deja un me gusta que yo lo vea. Adelanto y te espero en el siguiente video. Dale clic, ahí los vas a encontrar. Gracias por tu compañía y hasta la próxima.